versículo 3. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 3. La última parte, voy a leer la primera parte, pero voy a enfocarme especialmente en la última parte. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, eso es 1798, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo pregunto, entonces, esta herida de muerte que trajo la paz que tenemos ahora, ¿se va a sanar y va a levantarse otra vez la persecución? Sí. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12, 17, después que la tierra ayudó a la mujer por un tiempo, dice que luego el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente final de ella? Pues aquí en Apocalipsis 13 dice que después que la bestia recibe su herida mortal, por un tiempo no hay persecución, pero luego dice que su herida mortal es sanada y ahora se maravilla todo el mundo en pos de la bestia. Y nuevamente existe ¿qué cosa? Contra el pueblo de Dios. Nuevamente se levanta contra el pueblo de Dios ¿qué cosa? La persecución. Y ustedes pueden leer, si van conmigo, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11, cómo va a suceder esto. Y esto lo hemos estudiado también. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Fíjense que la tierra ayudó a la mujer, pero se levanta luego una nación de la tierra que al principio, como hemos estudiado, tiene dos principios que son principios semejantes a los de Jesús. Es decir, son principios cristianos. La separación de la iglesia del Estado. Es decir, plena libertad civil y religiosa por un tiempo. Es decir, este poder que se levanta en la tierra representa a los Estados Unidos de América, que es por primera vez reconocido como una nación en 1798 por Francia cuando cae la primera bestia. Pero quiero que noten que esta bestia que tenía esos dos principios como de cordero, como hemos estudiado, va a terminar hablando como un dragón. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ya estudiamos eso. Son los dos reinos que reconoce este país. El reino civil y el reino religioso. La iglesia y el Estado, pero separados. Y luego dice, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un ¿qué? Hablaba como un dragón. Es decir, Apocalipsis 13 sigue el mismo orden que Apocalipsis el capítulo 12. Ambos empiezan en el Antiguo Testamento. Ambos continúan con el dragón. En ambos el dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. En ambos luego viene un periodo de persecución contra la mujer o la iglesia, contra los santos, por 1260 años. Al final de los 1260 años, la tierra ayuda a la mujer tragándose las aguas. La bestia recibe su herida mortal. Es decir, la persecución cesa. Y luego, tanto en Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13, dice que después de un tiempo de paz, la bestia de dos cuernos va a hablar como un ¿qué? Como un dragón. Y Apocalipsis 12 dice que el dragón se va a airar ¿contra quién? Contra la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿podemos entonces saber a dónde se va a levantar ese remanente final? ¿Y cuándo se va a levantar el remanente final? ¿Y qué va a caracterizar al remanente final? Claro que sí. Tenemos que buscar ese remanente después de qué fecha. Tiene que ser después de 1798. Cuando empieza el periodo de paz. Tiene que ser ¿a dónde? En la tierra. Porque la tierra es la que ayudó a la mujer. Y la tierra representa el territorio de los Estados Unidos, como ya hemos estudiado. Es decir, tiene que levantarse este remanente originalmente en los Estados Unidos. ¿Y qué características debe tener este remanente? Dice que debe guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Todos, incluyendo ¿cuál? Incluyendo el sábado, y debe tener en su medio el don de ¿qué? El don de la profecía. Debe tener el espíritu de profecía.
Y dicho sea de paso, esta será nuestra última presentación en esta serie. Vamos a estudiar sobre lo que el libro de Génesis y el resto de la Biblia enseñan sobre el don de profecía. Ahora quiero mencionar un último punto en cuanto a este remanente final. Hemos visto que los grandes enemigos del pueblo de Dios al final de la historia van a ser el dragón, la bestia y el falso profeta. No les voy a repetir otra vez los argumentos que identifican a cada uno de estos poderes. Ya hemos visto que el dragón representa a Satanás y representa los poderes civiles que Satanás usa, los poderes políticos que Satanás usa para cumplir sus propósitos. Ya hemos visto que la bestia representa la iglesia romana. Y hemos visto que el falso profeta o la imagen, la segunda bestia de Apocalipsis 13, representa el protestantismo apóstata. Ahora, ¿creen ustedes que si estos poderes van a existir en el mundo en los últimos días, que necesita haber una iglesia o un remanente que le advierta al mundo en cuanto a estos poderes para que la gente no caiga en sus manos? Claro que sí. ¿Saben dónde se encuentran esos mensajes? En Apocalipsis, el capítulo 14. Si ustedes quieren conseguir la verdadera iglesia, tienen que conseguir la iglesia que está enseñando Apocalipsis 14, porque ese es el último mensaje de Dios. Porque después que se proclama el mensaje del tercer ángel, son 3 mensajes, se ve a Jesús sentado en una nube, viniendo a la tierra en su segunda venida. Es decir, los mensajes se presentan, luego viene Jesús. Imposible que se manifieste la bestia y el dragón y el falso profeta y no haya nadie en el mundo que diga cuidado con estos poderes. Ahora, ¿cuál es este mensaje final? Apocalipsis el capítulo 14, y voy a leer estos mensajes y les voy a recalcar lo que los mensajes enseñan. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un mensaje que se da a nivel ¿qué? Mundial. Entonces, ¿tiene que ser una iglesia mundial que proclama el mensaje a nivel de todo el mundo? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se proclama? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, qué interesante. Esta iglesia va a proclamar que estamos ahora en la época de ¿qué? Que estamos ahora en el tiempo del juicio. No dice que el juicio llegará. Dice, la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Es decir, esta iglesia va a enseñar que ahora estamos en el juicio. Y que ese juicio se está haciendo ¿a dónde? En el cielo. También dice en ese mensaje, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es una cita que viene de Éxodo 20 y el versículo 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, es una iglesia que va a enseñar que hay que adorar al Creador. ¿Y cuál es la señal que Dios ha dado de que Él es el Creador? La señal es su santo sábado. Hizo el sábado en conmemoración de la creación. Es decir, es una iglesia que enseña que estamos ahora en el juicio. Es una iglesia de alcance mundial. Es una iglesia que enseña que es necesario guardar el sábado. Y dicho sea de paso, es una iglesia que enseña también que los muertos no saben nada. Y usted dice, ¿por qué razón eso? Escuchen bien. Si estamos ahora en el juicio comenzó al final del tiempo, entonces la gente no se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque si la gente se fue al cielo o se fue al infierno cuando se murieron, ¿para qué un juicio? Si ya recibieron su recompensa en el momento de morirse. Es decir, está incluido en este mensaje la idea de que los muertos están muertos hasta que se juzguen y Cristo venga para darles su recompensa. Noten el segundo mensaje. Versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, es una iglesia que va a advertirle a la gente en cuanto al peligro de Babilonia. Y no tenemos tiempo de leer los versículos, pero Babilonia tiene 3 partes, según Apocalipsis 16:13. Y esas 3 partes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y esta iglesia va a decirle a la gente, mire, Babilonia, ¿a qué? Ha caído. En sus 3 partes Babilonia está caída. Y Apocalipsis 18 dice que Dios da un mensaje: salid de ella, pueblo mío. Es decir, es una iglesia que va a llamar a la gente a salir de estos sistemas religiosos apóstatas, del sistema político apóstata, para unirse al remanente de Dios. Y luego quiero que noten en Apocalipsis, el capítulo 14, 9 al 11, el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten ustedes que en el mensaje del tercer ángel se advierte en cuanto al peligro de adorar la bestia, su imagen o recibir su marca. Es decir, deben buscar a una iglesia que le está advirtiendo a la gente de no recibir la marca de la bestia. Ya hemos hablado de la marca de la bestia. Es la observancia a sabiendas del domingo, cuando se sabe que la Biblia enseña que es el día sábado. Es decir, la verdadera iglesia en los últimos días va a tener todas estas características. Es una iglesia que se levanta después del año 1798. Una iglesia que se levanta en los Estados Unidos. Una iglesia que enseña que hay que guardar todos los mandamientos de Dios. Una iglesia que va a tener el don de profecía, sobre lo cual vamos a hablar en nuestra última presentación. Es una iglesia de alcance mundial. Es una iglesia que enseña que estamos viviendo en la época del juicio. Es una iglesia que enseña que los muertos no saben nada. Es una iglesia que enseña que debemos adorar al Creador guardando su sábado. Es una iglesia que advierte al mundo en cuanto a la bestia, en cuanto al dragón, en cuanto al falso profeta y en cuanto a su marca, para que la gente pueda escapar de su poder. Ojalá les haya quedado claro cuál es este sistema.